Doctores, buenas noches. Mi nombre es Roger Villarreal. Me toca la parte de cáncer de ovario y tumores benignos del ovario, ¿no? Esta noche vamos a tratar al cáncer de ovario, que va a representar alrededor del 3 a 4% de todos los cánceres en las mujeres. Es la octava neoplasia en las mujeres y a su vez es la cuarta causa de cáncer ginecológico, ¿no? Pero también habría que mencionar que es una de las principales causas de muerte. Tiene este tipo de cáncer, este cáncer, de todos los cánceres ginecológicos que ustedes han escuchado, que han revisado, que han expuesto, es el de mayor letalidad, ¿no? Más o menos algunos datos del Globocan que tenemos es en el año 2022 se han estimado más o menos 320.000 nuevos casos y más de 200.000 muertes por esta neoplasia. Con un incremento, se proyecta un incremento con el transcurrir de los años hasta el 2050, ¿no? En el 2022, la incidencia, o sea, los nuevos casos, suman más o menos 324.603 cáncer de ovario en el mundo, ¿no? La incidencia estandarizada por edad cercana a 6 a 7 por 100.000 mujeres. Y en el 2022 se han registrado de los datos, bueno, de los datos que se han alcanzado, las estadísticas a nivel mundial, más o menos se han registrado alrededor de 206.956 muertes, ¿no? La tasa de mortalidad estandarizada es de alrededor de 4 por 100.000 mujeres. Entonces vemos de que el cáncer de ovario es una enfermedad muy compleja que afecta especialmente, bueno, al sexo femenino. Es importante comprender algunos factores de riesgo eh, y las opciones de tratamiento disponibles que tenemos, ¿no? En esta diapositiva que vemos ahí, vemos el dibujito, vemos al útero, las trompas de falopio, que están en la parte media de la parte lateral del útero. En la cara posterior vemos las dos glándulas, los dos ovarios, ¿no? Que están suspendidas o unidas al útero a través del ligamento útero-ovárico. Como vemos en el gráfico, son dos. También en la parte de la izquierda de la diapositiva podemos observar la clasificación histológica, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos en la parte, en el tejido que cubre el ovario, los tumores epiteliales, que van a ser los de mayor frecuencia, ¿no? Más o menos representan los tumores epiteliales un 70, un 80% de todos los tumores del ovario, ¿no? Eh, Dentro de ellos, los más comunes, tenemos el cistoadenocarcinoma seroso, estamos hablando de malignos, el cistoadenocarcinoma mucinoso y el de células claras. Pero hay otro tipo de tumores que comprometen a las células germinales que vemos aquí en esta parte, las células germinales, a los folículos en sí. Ustedes saben que el ovario, la célula, la unidad funcional son los folículos, ¿verdad? Entonces, hay tumores que comprometen esas unidades, que son los tumores de células germinales. Dentro de ellos, los más frecuentes tenemos el disgerminoma, el tumor del seno endodérmico, el carcinoma embrionario, el poliembrioma, el coriocarcinoma, el teratoma o tumores mixtos. Después tenemos los tumores del estroma y de los cordones sexuales. Son en menor porcentaje, más o menos van a representar el 5% de todos los tumores de ovario, y dentro de ellos vamos a encontrar a los tumores de las células de Sertoli-Leydig y los tumores de las células de la granulosa. ¿Qué es el cáncer de ovario? ¿No? Ayudándonos un poquito con la inteligencia artificial que está de moda. Es una enfermedad maligna que se va a originar en los ovarios, en los órganos reproductores femeninos, que son responsables, como sabemos, de la producción de hormonas y de óvulos para la fertilidad. Este tipo de cáncer se va a caracterizar por un crecimiento anormal y descontrolado de las células en los ovarios y pueden invadir a su vez tejidos cercanos o también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo.
Las células cancerosas pueden afectar diferentes partes del ovario, como hemos mencionado anteriormente, el epitelio, ¿no? El tejido que recubre el ovario, la parte del el estroma o las unidades funcionales que son los folículos. El cáncer de ovario es una enfermedad compleja, es multifactorial, realmente no sabemos con exactitud quién la produce, ¿no? Tiene diferentes tipos y características que va a dificultar, por ende, el diagnóstico temprano. Como lo mencionamos siempre en las rotaciones, cuando nos acompañan en consultorio, vemos de que, a diferencia de otros cánceres ginecológicos, este cáncer muestra el mayor porcentaje de letalidad, el mayor porcentaje de mortalidad, porque su diagnóstico por lo general es tardío, ¿no? Un 80% de estos cánceres se van a diagnosticar en estadios 3, 4, ¿sí? Prácticamente cuando ya el cáncer ha salido de la pelvis, está comprometiendo algunos otros órganos, el epiplo. Doctor, se le escucha muy bajo. A ver, ahí se Ahí escucha, sí, ¿sí? ¿Se escucha sí. mejor? Voy a acercarme un poquito más al computador. Ahí, Ok. doctora, Sí, ahí está ¿sí? bien. Ya está. Entonces, conforme, mm, como mencioné, se diagnostica en estadio avanzado porque ya ha salido de la pelvis este tipo de cáncer. Los ovarios son órganos vitales del sistema reproductor femenino que todos sabemos, son responsables de la producción de los óvulos y de la secreción de hormonas, ¿no? El estrógeno, la progesterona. Los ovarios son dos órganos en forma de almendra que van a estar ubicados en la pelvis, como he mencionado, a ambos lados del útero. Cada ovario, sabemos que la unidad funcional son los folículos, y cada ovario contiene miles de folículos, que son estructuras que contienen los óvulos en desarrollo. Durante el ciclo menstrual, un folículo va madurando y va a liberarse en su día 14. A mitad del ciclo se va a liberar un óvulo, ¿no? Este proceso se conoce como la ovulación. Si este óvulo no es fertilizado, se va a eliminar, se va a desintegrar. Los ovarios también van a producir hormonas que van a regular el ciclo sexual femenino, que van a tener eh, efectos sobre el endometrio. Tanto el estrógeno que sabemos, el ciclo femenino sabemos que tiene la primera fase, la fase proliferativa, donde van a predominar la producción de estrógenos, la fase media, donde va a haber un pico de LH y por ende va a producirse la ovulación. Luego de la ovulación, luego que sale el óvulo a la pelvis, que es captado por la trompa de falopia, por las fimbrias, se va a producir la fase secretora, que va a estar eh, predominantemente dominado por la hormona que es la progesterona, ¿no? Por eso pacientes anovuladoras crónicas significa anovuladoras que no ovulan, generalmente se ven en edades extremas de la vida, en pacientes muy jóvenes o en pacientes perimenopáusicas. Estas pacientes, al tener ciclos anovulatorios, van a tener mayor producción de estrógenos, pero al no haber ovulación, porque son anovuladoras, ese endometrio va a estar sobreestimulado por el estrógeno. No va a haber progesterona que va a contrarrestar el efecto del estrógeno, ¿no? Epidemiología y factores de riesgo. El cáncer de ovario es un cáncer relativamente raro, pero es agresivo. Afecta principalmente a mujeres mayores de 50 años. Es su grupo etario de afección. Hay factores de riesgo que ya son conocidos, ¿no? Que se han estudiado y que tienen relación con cáncer de ovario. Dentro de ellos tenemos los antecedentes personales de cáncer de mama, ¿no? Parientes de primero o de segundo grado con antecedentes de cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de próstata, aquellas mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, especialmente del BRCA1, ¿sí? Van a aumentar el riesgo de estos cánceres, de este tipo de cáncer. Otro factor de riesgo que son conocidos son la endometriosis. Es una patología frecuente en la mujer
que ya saben es tejido endometrial ectópico, que se puede ubicar en los ovarios, en los ligamentos prostatos, en la pelvis, pueden producir distorsión anatómica o pueden colocarse tejido endometrial ectópico a nivel de miometrio, que es la famosa adenomiosis que vemos en muchos pacientes, o incluso se ha encontrado en tejido pulmonar o en tejido cerebral, tejido endometrioide. Entonces, ¿hay relación entre la endometriosis y el cáncer de ovario? Sí. Específicamente, aquellos cánceres de tipo endometrioide, aquellos cánceres de tipo de células claras. Otros factores de riesgo que se han estudiado que tienen relación con el cáncer de ovario es el tiempo largo de exposición a las hormonas, es decir, menarquia precoz, inicio temprano de la menstruación y menopausia tardía. Tienen largo tiempo de exposición a los estrógenos, ¿no? La obesidad también es otro factor de riesgo. La producción, los adipocitos que provocan mayor cantidad Doctor, de... disculpe. ¿Se escucha lejos? Sí, se escucha lejos. Eso. ¿Se podría acercarse un poco Ya, más? voy a acercarme a ver. La última parte que comentó de las mujeres que están más en riesgo del periodo de Ya, entremenopausia, correcto, por favor. correcto. Ya, entonces, factores, ¿ahí se escucha, doctora? ¿Ahí se escucha? Ahí, Sí, ahí sí, doctor, ya. aquí lo más cerquita, Entonces, sí. ya, perdón, Gracias. entonces voy a acercarme un poco más al computador, ¿ya? Entonces, mayor tiempo de exposición a las hormonas, a los estrógenos, menarquia precoz, menopausia tardía. Pacientes que no han dado a luz, nuligestas. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen también mayor exposición a los estrógenos, ¿verdad? Eh, Hay algunos otros factores de riesgo, como he mencionado, un índice de masa corporal elevado, pacientes obesas, es un factor de riesgo para cáncer de ovario, para cáncer de mama. El uso de terapia hormonal sustitutiva, terapia de reemplazo hormonal, a partir del año 2000, donde se estudió, donde se vio el estudio Y, en la cual lo relacionaban la terapia de reemplazo hormonal con cáncer de mama, también con cáncer de ovario, ¿verdad? Entonces ya vemos varios factores de riesgo. Estamos hablando de endometriosis, factor genético, mutaciones genéticas como el BRCA1, BRCA2, aumentan el riesgo de cáncer de ovario. Mayormente el BRCA1, exposición de larga data a los estrógenos. ¿Qué otro factor de riesgo? A ver, conocemos. Pero así como hay factores de riesgo, también hay factores protectores. ¿Se escucha, doctora? Factores protectores. ¿Cuáles son los factores protectores para el cáncer de ovario? Es el embarazo, ¿sí? El embarazo. La lactancia materna es otro factor de riesgo, es otro factor protector. El uso de anticonceptivos orales. Se habla que un uso de anticonceptivos orales por sobre los 15 años me da un factor protector del 50% de no hacer cáncer de ovario. La salpingectomía oportuna, pacientes que ya han cumplido su vida reproductiva, realizarles una salpingectomía, específicamente de las partes de las fimbrias, de la parte terminal de la trompa, ¿sí? Y eso también hemos visto en pacientes que se les han hecho ligadura de trompas, en pacientes que se les ha realizado una histerectomía abdominal, ¿no? Porque también dentro de los factores de riesgo se me viene a la mente factores contaminantes, por ejemplo, el uso de talco, ¿no? Es otro factor de riesgo que también que se ha mencionado. Entonces, la ligadura de trompas, la histerectomía funciona como factor protector. Distintos tipos de cáncer de ovario. Ya hemos mencionado en el inicio de la diapositiva algo sobre el cáncer de ovario epitelial, que es el más frecuente, el epitelial, no se olviden. Así como decimos, ¿cuál es el tipo histológico más frecuente en cáncer de cervix? El escamoso. En el cáncer de endometrio, el endometrioide. Aquí es el epitelial, el más frecuente, ¿ya? Se origina en las células que recubren la superficie de los ovarios, puede ser de varios tipos, el tipo seroso, el mucinoso, el endometrioide, el de células claras. Todos estos subtipos están dentro de los cánceres epiteliales de ovario, ¿ya? Generalmente el cáncer epitelial de ovario es en pacientes
de mayor incidencia, o sea, en pacientes mayores de 50 años, en pacientes posmenopáusicas. Pero hay otro tipo histológico que son las cáncer de células germinales, que los vamos a ver en pacientes jóvenes, ¿no? Este tipo de cáncer se va a desarrollar a partir de las células que producen óvulos, los folículos, ¿verdad? Es más común en mujeres jóvenes y suele ser agresivo. Algunos ejemplos del cáncer de células germinales tenemos el disgerminoma, el teratoma y el coriocarcinoma, ¿sí? El otro tipo histológico de cáncer de ovario es el cáncer de células estromales, que es un tipo raro de cáncer que va a surgir de las células de tejido conectivo de los ovarios. Los dos tipos más comunes son los tumores de las células de la granulosa. Aquellas pacientes de repente posmenopáusicas que vemos de repente empiezan a sangrar o tienen síntomas de bochornos, producción de estrógenos, picos que elevan la producción de estrógenos, empiezan a producir sangrado o como si la paciente estuviese usando terapia de reemplazo hormonal. Y también algunos signos de androgenización se pueden ver en estos pacientes con estos tumores. Son los tumores de las células de la teca. El otro tipo histológico que vemos, menos común, felizmente, son los cánceres metastásicos. Se trata de cánceres que se han propagado a los ovarios, o sea, que no se ha originado en el ovario. Los tumores de Krukenberg, ¿verdad? Como los más frecuentes de donde vienen son el cáncer de mama, el cáncer de colon. Es menos común que los otros tipos de cáncer de ovario. ¿Cuál es el cuadro clínico del cáncer de ovario? El cáncer de ovario suele ser silente en sus etapas iniciales, pasa totalmente desapercibido. A menudo no presenta síntomas hasta que ya está diseminado, está propagado por toda la cavidad abdominal. Entre los síntomas que pueden presentarse se encuentran problemas digestivos, como he mencionado, distensión abdominal, saciedad precoz, dolor pélvico, cambios en los hábitos intestinales o urinarios, puede haber polaquiuria, puede haber disuria, fatiga, cansancio cuando hace sus actividades la mujer o pérdida de peso sin causa aparente. Tenemos que tener en cuenta que estos síntomas suelen ser causados por otras condiciones menos graves también, ¿no? Por eso es que el paciente, antes del diagnóstico, ha pasado por muchas especialidades médicas, ¿no? Y ha sido recetado con múltiples fármacos antes del diagnóstico y alguien por ahí pidió una imagen, un estudio de imagen, una ecografía, una tomografía y, oh sorpresa, encontramos el tumor de ovario. Por eso se encuentra en etapa tardía, a pesar de que hay múltiples estudios, así como, por ejemplo, el cáncer de endometrio se detecta con una biopsia de endometrio, acá no, como los órganos, los ovarios son intrapélvicos, ¿no? Y van a estar libres en la cavidad abdominal y la forma de diseminación que tiene este tipo de cáncer por exfoliación, liberación de células malignas en el líquido peritoneal, entonces prácticamente la paciente puede tolerar cantidades de ascitis sin molestias. Y a conforme está aumentando el volumen de líquido acítico más de 1,5 litros, entonces recién empieza a presentar síntomas de distensión abdominal que se ha mencionado anteriormente. Entonces, por lo general, este cáncer se diagnostica eh, por un estudio, por casualidad. La mayoría de veces es así. Cuando ya está muy diseminado, ya está en el hígado, está en epiplon, está en vaso. ¿Cómo se hace, cómo se hace el diagnóstico de cáncer de ovario? Entonces, por más que haya estudios muy complejos que muchas veces nos ayudan, la tomografía, la ecografía, la resonancia magnética, la tomografía con emisión de positrones, a pesar de múltiples avances en la tecnología, no olvidemos que lo principal en el diagnóstico de cáncer de ovario es una buena anamnesis y un buen examen físico. Ustedes que están en formación, que van a ir a hacer su
van a hacer su internado, van a hacer su serum, tienen que hacer una buena anamnesis, no irse de frente al examen auxiliar, sino hacer preguntas, pero no preguntas sin sentido, sino preguntas orientadas hacia el problema del paciente. Entonces tienen que ahí ahondar en su examen clínico. Examen clínico entiéndase por anamnesis y examen físico. Evaluar los factores de riesgo que se han mencionado, los síntomas, ¿sí? Los síntomas, que si esta paciente viene, es posmenopáusica y está con problemas digestivos permanentes, y ha ido por nutriología, y ha ido por medicina interna y sigue con la molestia, llenura precoz, la paciente está bajando de peso, el signo de la araña, ¿no? Cuando está la barriguita muy crecida y las extremidades delgadas, entonces ya algo nos hace sospechar y tenemos que ahondar en las preguntas dirigidas hacia este tipo de cáncer. Y luego de eso nos vienen las pruebas de imágenes. Ahí tenemos la ecografía transvaginal. Siempre un tumor pélvico es mejor evaluado por una ecografía transvaginal, porque prácticamente el traductor está cerca al ovario. Entonces vamos a evaluarlo mejor el tipo de tumor. También nos sirve la tomografía, como he mencionado, la resonancia magnética. Luego de eso, la biopsia, que es lo que va a confirmar el diagnóstico, ¿no? La única manera de hacer diagnóstico es a través del estudio histológico, de saber si realmente es un cáncer o no, porque a veces nos dejamos guiar por la resonancia, por la tomografía, pero entramos a sala de operaciones y, y nos vamos a encontrar de que no es cáncer, por ejemplo, de que es un endometrioma, ¿no? A veces nos dejamos guiar incluso por el marcador tumoral, que no tiene ningún valor diagnóstico. Decimos, pues, diga, pues sea 125, doctor, porque es una paciente añosa y probablemente sea cáncer de ovario. O a veces una paciente joven le pedimos su alfa-fetoproteína, su HCG, pero no olviden de que las pruebas, los marcadores tumorales no son diagnóstico. Nos sirven, si ustedes han estado atentos a las rotaciones, nos sirve como parámetro de evolución, de manejo en las pacientes con los diferentes cánceres. ¿Ya? ¿Nos pueden ayudar a algo en cuanto de repente a la evaluación? Sí, mas no es diagnóstico. Eso ténganlo presente. ¿Ya? Entonces también nos sirven los análisis de sangre que estoy mencionando. El objetivo del diagnóstico es determinar el tipo, la etapa y la extensión del cáncer. La información obtenida en el diagnóstico va a ser crucial, ¿no? Para determinar el manejo que vamos a dar a estas pacientes. También tenemos dentro de las pruebas de diagnóstico, por ejemplo, las que se he mencionado, los marcadores, la ecografía transvaginal. Realmente la ecografía transvaginal, si uno se pone a analizarlo, ustedes observen, han visto en sus rotaciones en la práctica, en consultorio, van a ver que al médico internista no pueden faltar con su estetoscopio al cuello. Pues al ginecólogo también. ¿Cuál es su estetoscopio? No lo van a ver ustedes al ginecólogo con estetoscopio. Es el ecógrafo transvaginal. O sea, no hay ginecólogo que no sepa dominar su ecografía transvaginal. ¿Ya? Esta prueba, la ecografía transvaginal, utiliza ondas sonoras para crear imágenes de los órganos pélvicos que va a ayudar a identificar estos tumores o va a haber cambios sospechosos. ¿Ya? La laparoscopía es otra herramienta útil también en la evaluación de tumores pélvicos, en la evaluación de tumores ováricos. Entonces, la laparoscopía me puede servir para hacer la toma de biopsia, para evaluar si realmente yo puedo hacer una cirugía, la famosa llamada citorreducción o no, a través de unos parámetros, los famosos parámetros de la doctora Fagotti, para ver si puedo operar o no. ¿Ya? Pero también me sirve para tomar biopsias, para evaluar de dónde es el tumor. Si realmente es un tumor que depende de ovario o es un tumor que no depende de ovario, que de repente es un tumor retroperitoneal, que es un tumor intestinal. Entonces, para eso me sirve la laparoscopía. Los que han visto esta técnica es muy útil porque a través de puntos de una cirugía mínimamente invasiva podemos observar todo esto sin tener que abrir el abdomen. ¿Ya? Ahora, lógicamente,
la laparoscopía ha sido cambiada por la cirugía. Bueno, está la evolución normal de una tecnología es hacia otra superior, ¿no? Entonces, ya estamos viendo el salto de la laparoscopía hacia la cirugía robótica, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, la tomografía computarizada, que por lo general es observador dependiente, vamos a ver de que está siendo reemplazada por la famosa inteligencia artificial. A través de software programados, tomamos las imágenes y prácticamente en el software que tiene introducido 10.000 imágenes con diagnósticos distintos, nos va a decir el diagnóstico. O sea, va a haber un momento en que ya no vamos a depender de repente del radiólogo, o el radiólogo va a servir para firmar, ¿no? Porque eh, estos software de inteligencia artificial nos van a dar el diagnóstico preciso. Es un teratoma, doctor. Es un teratoma, es un tumor benigno. Si es un tumor benigno, puede ser manejado por un cirujano general, por un ginecobstetra. Si es un tumor maligno, tiene que ser evaluado en cirugía oncológica, ¿ya? La tomografía computarizada, esta prueba va a crea imágenes detalladas del abdomen que pueden ayudar a identificar la extensión del cáncer. Nosotros pedimos una tomografía para ver la extensión de la enfermedad. ¿Hasta dónde ha ido? ¿Está en pelvis? ¿Ha pasado a abdomen superior? ¿Ha pasado a tórax? ¿A cerebro? ¿No? La estratificación del cáncer de ovario. En cuanto a la estratificación de cáncer de ovario, es crucial para determinar el tratamiento y predecir el pronóstico. Se va a utilizar un sistema de estadificación para describir la extensión del cáncer si se ha propagado a los ganglios linfáticos o a otras partes del cuerpo. El estadio 1, así de forma general, ¿no? Porque no le voy a mencionar la FIGO, que es la última clasificación del 2014, sino el estadio 1, el cáncer de ovario se va a limitar a los ovarios. El estadio 2, el cáncer se ha propagado más allá de los ovarios, pero aún permanece en la pelvis. Puede comprometer trompas, serosa de útero, ¿no? El estadio 3, el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos o a otras áreas del abdomen. Y el estadio 4, el cáncer se ha extendido a órganos distantes como pulmones o hígado. ¿Sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí vemos una metástasis de cáncer de ovario. En este gráfico se ve metástasis a cerebro, a distintos órganos del cuerpo humano. Aquí en esta diapositiva vemos el estadio 1A, el T1A, FIGO 1A. El tumor va a estar limitado, aquí como vemos, el tumorcito va a estar limitado a un ovario o a la superficie de la trompa de falopio, y no hay células malignas en el líquido pélvico o en el lavado peritoneal. Solamente va a estar limitado a la superficie del ovario o a la superficie de la trompa de falopio. ¿Sí? El T1 se divide en T1A, B y C, ¿no? Y el C, a su vez, se divide en C1, C2, C3 todavía, ¿no? Dependiendo si en la rotura del tumor ha sido producida durante la cirugía o cuando abrimos el abdomen ya ha habido rotura del quiste o hay células malignas en el líquido pélvico o en el lavado de la cavidad. El 1B. El 1B vemos que está el tumor limitado a uno o a ambos ovarios. ¿Sí? La cápsula está intacta. No hay tumor en la superficie, no hay células malignas en el ascitis o en el lavado de la cavidad pélvica. La presencia de células malignas en ascitis o líquido o en lavado de cavidad peritoneal se refiere al 1C. El 2A. ¿Cuándo es 2A? Cuando el tumor invade uno o ambos ovarios y las trompas de falopio con extensión o implantes, vamos a ver, sobre la superficie del útero, las trompas de falopio o en ambos ovarios. El 2B, el tumor va a comprometer uno o ambos ovarios o las trompas de falopio con extensión o implantes en otros órganos pélvicos
por ejemplo, en la superficie del recto o de la vejiga, como vemos ahí en el gráfico. El FIGO 3 o el T3. Los tumores van a comprometer uno o ambos ovarios o las trompas de falopio y se va a observar microscópicamente metástasis en la cavidad abdominal fuera de la pelvis. El T3A, que es el FIGO 3A2, va a haber compromiso microscópico. El FIGO 3B va a haber metástasis macroscópico menor o igual a 2 centímetros en su mayor dimensión. Y el FIGO 3C va a haber metástasis macroscópica mayor de 2 centímetros en la dimensión mayor. También vamos a ver compromiso de los ganglios, tanto pélvicos como paraórticos, porque vemos ahí en ese gráfico cómo se disemina, cuál es la forma de diseminación de este tipo de cáncer, ¿no? Ganglios inguinales, ganglios pélvicos, ganglios paraórticos. Es la forma de diseminación del cáncer de ovario. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Algo que me había olvidado mencionar que tienen que tener en cuenta también ustedes es la etiopatogenia, si me ha pasado por alto, ¿no? Ya sabemos que hay una teoría de más de 50 años que se viene estudiando, que es eh, la ovulación incesante, el daño del epitelio. Hay una mutación a través de tantos daños en el epitelio del ovario que van a producir células malignas, ¿no? Eso es muy importante también a tener en cuenta. En cuanto al diagnóstico, ustedes van a ver varios estudios, por ejemplo, el IOTA, el ORRAS, el GIRATS, ¿no? El ROMA, distintos tipos de evaluación de masas pélvicas que se toman en cuenta. Dentro de ellos, el que más se usa, ustedes van a ver, y el que más relación tiene para el diagnóstico, una mayor sensibilidad para el diagnóstico, es la evaluación del IOTA, ¿no? La evaluación del IOTA lo que va a evaluar son algunas características del tumor, características morfológicas del tumor. Entonces, hay algunas características que son 5 características benignas y 5 características malignas en el IOTA. ¿Cuáles son las características benignas a tener en cuenta? Tenemos, por ejemplo, quistes uniloculares anecoicos. ¿Qué significa? O sea, estamos hablando de la evaluación ecográfica, la evaluación morfológica con la ecografía transvaginal de la masa pélvica, ¿no? El B1, lesiones, estamos hablando de lesiones benignas, el B1, la lesión unilocular, sin tabiques, anecoica, sin presencia de flujo Doppler en su interior, esa es una lesión benigna. Sabemos que tiene una alta posibilidad de que la lesión sea benigna. El B2, hay un componente sólido, pero es menor a 7 milímetros. Otra característica del IOTA que es benigno es cuando producen estas lesiones sombra acústica, es benigno, sombra acústica. Otra característica, tumor multilocular, mayor de 10 centímetros, pero sin áreas sólidas. Y cuando colocamos el Doppler en la masa pélvica y hay ausencia de flujo. O hay flujo escaso periférico, no hay flujo central, ¿no? Anteriormente hablaba, me acuerdo mucho del índice de resistencia, del índice de pulsatilidad, pues he visto que no tiene mucha especificidad para el diagnóstico de tumores malignos. Antes nuestro punto de corte era el 0.4, el índice de resistencia, ¿no? Como son tumores malignos, el índice de resistencia va a ser menor, va a haber mayor flujo, mayor cantidad de sangre hacia la tumoración. Entonces el índice de resistencia va a ser menor, era menor, se consideraba menor de 0.4 anteriormente, ¿no? Y dentro de las características malignas del IOTA que tenemos que tener en cuenta es aquel tumor sólido con contornos irregulares, o sea, aquellos que no tienen una forma definida, una masa irregular, ¿no? Cuando observamos en la ecografía, en la transvaginal, observamos el Douglas y se observa lleno de líquido.
presencia de ascitis. O cuando en la tumoración hay más de 4 proyecciones papilares. Cuando la lesión es multilocular, con áreas sólidas mayor de 10 centímetros, cuando hay bilateralidad, ¿no? Y cuando colocamos el Doppler y vamos a ver una tumoración totalmente vascularizada, principalmente a nivel central, ¿sí? Esas son características malignas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo decimos que es maligno? Cuando hay más de un criterio de malignidad mencionado, más no hay criterios de benignidad. Y cuando sospechamos en una tumoración benigna, ecográficamente hablando, cuando hay más de un criterio de benignidad y no observamos criterios de malignidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta para continuar? Sí, doctor, ¿podría volver a explicar acerca de las características del estadiaje, cómo lo podríamos diferenciar? Claro, con los gráficos, ¿no? Sí, porque varias veces mencionó que podría estar en ambos ovarios o no, y que tenía, si es que había la malignidad en el líquido acítico o no, y me confundí un poco. Claro. La clasificación FIGO, que es la que se maneja en el... Ah, doctor, no se le escucha. Ah, ya. La clasificación FIGO, que se maneja a partir del año 2014, vamos a ver la clasificación de los estadios en cuatro. No los hemos mencionado. Cuatro. El 1A, el 1A Doctor, significa que no el se le está tumor... escuchando. A ver. Ahí se escucha, ahí, dígame si se escucha. Sí, sí se le escucha. Ya está. Entonces, en el estadio 1 tenemos 1A, 1B, 1C. El 1C se va a subdividir en 1C1, en 1C2 y en 1C3. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escuchó o no? Sí, doctor. Ya. En el 1A el tumor va a estar limitado a un ovario o a la trompa. No hay tumor en la superficie, ni en la citis, ni en el lavado peritoneal. O sea, ustedes lavan la cavidad abdominal o encuentran líquido, no debe haber células malignas. Solamente debe estar limitado a un ovario. Ese es el estadio 1A, ¿correcto? El 1B, ¿qué significa el 1B? Que el tumor está limitado a ambos ovarios o trompas. No hay células malignas ni en el líquido peritoneal ni en el lavado. El 1C, el tumor va a estar limitado a uno o ambos ovarios o trompas y alguno de los siguientes procesos que vamos a mencionar. En el 1C1, en el momento que abrimos el abdomen, inadvertidamente se rompe la cápsula del tumor. Entonces, eso se clasifica como 1C1, rotura quirúrgica de la cápsula. El 1C2, la rotura va a ser preoperatoria de la cápsula. Va a haber implantes en la superficie. Y el 1C3 va a haber células malignas en el líquido acítico o en el lavado peritoneal. El estadio 2, la afectación tumoral va a estar limitada a la pelvis. El 2A va a haber afectación o implantes en el útero, en la superficie del útero, en los ovarios o trompas de falopio. El 2B, la afectación va a haber de otros órganos, pero pélvicos, intraperitoneales. El estadio 3 va a haber afectación más allá de la pelvis, ya salió de la pelvis, ya no está en la pelvis, no salió fuera de la pelvis. Puede haber metástasis ganglionar, como no. El 3A1, el 3 se divide en 3A1, 3A2, 3B y 3C. El 3A1 va a haber afectación ganglionar sin afectación peritoneal. El 3A1 y en minúsculas va a haber metástasis menor de 10 milímetros. El 3A1, 2 va a haber metástasis mayor de 10 milímetros. El 3A2 va a haber afectación peritoneal
microscópica, independientemente de la afectación ganglionar. El estadio 3B va a haber afectación peritoneal macroscópica con implantes de hasta 2 centímetros, independiente de la afectación ganglionar. O sea, puede como no puede haber afectación ganglionar, pero va a haber afectación peritoneal macroscópica, implantes mayores de 2 centímetros, hasta 2 centímetros el 3B, y mayores de 2 centímetros el 3C. En el 3C va a haber afectación peritoneal macroscópica, se va a observar los nódulos mayores de 2 centímetros. También va a ser independiente de la afectación ganglionar. El estadio 4, la metástasis va a ser a distancia, ¿sí? El 4A, derrame pleural con citología positiva, y el 4B, metástasis parenquimatosas o extraabdominales, incluidos la afectación ganglionar, inguinal o más allá de la cavidad peritoneal. En cuanto al tratamiento en cáncer de ovario, el tratamiento de cáncer de ovario va a depender de varios factores. Va a depender del tipo de cáncer, la etapa del cáncer, la salud general, cómo está el paciente, el ECOG del paciente, ¿no? ¿Cuál es la salud del paciente y sus preferencias? Las opciones de tratamiento, siempre lo principal en cáncer de ovario va a ser quirúrgico, quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas y terapia hormonal. La cirugía en cáncer de ovario es por lo general el primer paso en el tratamiento. Este cáncer de ovario es, nosotros decimos, va a ser cirujano dependiente, va a depender de la habilidad del cirujano. El primer cirujano, el que abre ese abdomen y trata quirúrgicamente, le va a dar el pronóstico a ese cáncer de ovario. ¿Ya? Entonces va a depender cómo lo maneje el primer cirujano. Va a depender de la expertise del cirujano. La quimioterapia se utiliza generalmente para eliminar las células cancerosas que pueden haber quedado después de la cirugía. ¿Ya? Lo ideal es realizar una citorreducción óptima, completa, o sea, que no quede enfermedad visible. Eso es lo ideal. Hay algunos términos que de repente usamos a menudo, y ustedes lo escuchan en las rotaciones, en las visitas médicas o en consultorio, dos términos que se usan, que es el estadiaje y la citorreducción. ¿Cuándo yo debo hacer estadiaje y cuándo se hace citorreducción? Yo hago estadiaje cuando abro el abdomen o miro con el laparoscopio y no veo enfermedad visible. No hay enfermedad visible, ¿no? No olviden que el estadiaje de cáncer de ovario es quirúrgico, al igual que el endometrio. O sea, yo tengo que operar primero para ver en qué estadio está, ¿sí? Eso es lo que yo debo hacer primero. Entonces, el estadiaje, grábenlo en su cerebro, es quirúrgico, al igual que el endometrio. A diferencia, por ejemplo, del cervix, que vemos que el estadiaje es clínico radiológico, o el de mama también es clínico radiológico. Aquí en ovario yo tengo que operar para saber el estadio. Entonces yo abro el abdomen y no veo enfermedad diseminada, no veo, solamente veo el tumor localizado en el ovario, está focalizado en la pelvis. Entonces yo tengo que hacer estadiaje. ¿En qué consiste, doctor, el estadiaje? Consiste en abrir el abdomen, lavado de cavidad abdominal. Si hay líquido acítico, aspiro el líquido acítico. Si no hay líquido acítico, lavo la cavidad abdominal con 100 cc, ¿no? Lo mando a estudio. Luego exploro la cavidad abdominal. Tengo que explorar toda la cavidad abdominal, diafragma, hígado, superficie de vaso, las correderas parietocólicas, la pelvis, los intestinos, palpo, toco, ¿no? Luego, dentro del estadiaje de ovario, incluyo la anexectomía, saco el tumor, congelo, y luego hago la histerectomía más la anexectomía contralateral. Además, hago la linfadenectomía pélvica, la linfadenectomía paraórtica, la omentectomía, y en algunos tipos de cánceres de tipo mucinoso podría hacerse la apendicectomía.
tomo muestras de peritoneo, tanto de la parte pélvica, de la parte diafragmática, tomo muestras de toda la cavidad abdominal para que el patólogo, después de analizarlo, me diga, este cáncer de ovario está en tal estadio, en 1, 2, 3, 4. Doctor, ¿para qué me sirve eso? Para saber el tratamiento que debo seguir. ¿Va a hacer observación? ¿Va a ir a quimioterapia? ¿Va a ir a inmunoterapia? ¿O, eh, o suficiente fue con la cirugía? ¿Y para qué más me sirve, doctor, este eje? Para saber el pronóstico de ese paciente, el pronóstico de vida, el pronóstico de sobrevida después de la cirugía. Igual es en el endometrio, solamente que el estadiaje varía. Algunas cosas, ¿no? Algunos puntos que me imagino les han mencionado. Ahora, el otro término, citorreducción. ¿Cuándo yo realizo citorreducción? Hago citorreducción cuando abro el abdomen o miro con el laparoscopio y veo la enfermedad diseminada en toda la cavidad abdominal. Veo nódulos por toda la cavidad abdominal, veo compromiso de superficie hepática, compromiso de vaso, compromiso de piplón, abundante líquido acítico, veo nódulos peritoneales por toda la cavidad abdominal, hay síndrome adherencial severo. Entonces yo veo que es una enfermedad diseminada, lo que llamamos una carcinomatosis, ¿no? Entonces, para eso me sirve el laparoscopio, para ver si voy a poder sacar toda la enfermedad o no, para ver si puedo citorreducir, llevarlo a cero esa enfermedad, no dejar enfermedad visible, porque el objetivo de abrir un abdomen no es sacar el tumorcito. Cuando lo veo diseminado, ¿sabe qué? Saco el tumorcito. No, no le voy a mejorar en nada su pronóstico del paciente. Más bien le voy a dilatar el tratamiento de quimioterapia. Entonces la laparoscopía me sirve para eso, para observar qué tan diseminado está el cáncer. Si yo solamente me voy a limitar a tomar biopsia o de repente digo, no, sí, sí lo puedo sacar toda la enfermedad. Veo a través de ese score de Fagotti, de la doctora Fagotti, veo si puedo citorreducir, sacar toda la enfermedad. Entonces, citorreducir significa sacar toda la enfermedad posible. En cambio, este viaje es tomar muestras, porque no hay enfermedad visible, ¿sí? Ahora, la quimioterapia se utiliza, como les dije, para eliminar las células cancerosas que pueden haber quedado después de la cirugía. Microscópicamente yo no sé si han quedado. Yo digo, sí, lo he sacado toda la enfermedad, pero el estadiaje me va a decir si esa paciente va a requerir o no va a requerir tratamiento complementario con quimioterapia. La radioterapia en cáncer de ovario se usa con menos frecuencia, pero puede ser una opción en algunos casos. Actualmente las terapias dirigidas van a funcionar, van a atacar las células cancerosas de forma específica, mientras que la terapia hormonal también se puede usar para bloquear las hormonas que pueden estimular el crecimiento de las células cancerosas. ¿Ya? Entonces, en cirugía de cáncer de ovario, hablando específicamente de cirugía, tenemos cirugía de estadiaje, que ya se ha mencionado, cirugía citorreductora, que también se ha mencionado, y cirugía reconstructiva, porque puede ser necesario para reconstruir algunos órganos o funciones dañadas durante la cirugía de extirpación. Por ejemplo, yo veo que puedo citorreducir, sacar toda la enfermedad, pero de repente el paciente necesita una colostomía, entonces llamo al cirujano de colon, al cirujano general, para que me haga una sigmoidectomía, una resección de intestino, para yo poder lograr mi objetivo de citorreducir toda la enfermedad, tengo que de repente sacar intestino, la parte del sigmoides y hacer una colostomía eh, para el manejo del paciente, ¿no? En cuanto a la quimioterapia en cáncer de ovario, por lo general se maneja siempre en base a platino y a taxano, ¿no? Carboplatino con paclitaxel. Son las drogas de elección en tratamiento de cáncer de ovario. El objetivo de la quimioterapia busca destruir las células cancerosas que se han diseminado a otras partes del cuerpo, reduciendo el tamaño del tumor y aliviando los síntomas. Los tipos de medicamento, se van a utilizar diferentes tipos de medicamentos, como el platino, taxanos, antiangiogénicos, de acuerdo al tipo y al estadio de cáncer, así como la salud también del paciente. No le voy a dar quimioterapia a una paciente más de 80 años, por ejemplo, ¿no? Que está desnutrida, con su albúmina disminuida, ¿no? Entonces tengo que evaluar riesgo-beneficio. La quimioterapia por lo general se administra por vía intravenosa en una vena
O también hay un tratamiento por vía oral o intraperitoneal en la cavidad abdominal. Hay efectos secundarios de este tratamiento, ¿no? Pueden ser fatiga, náusea, los pacientes van a manifestar estos síntomas, vómitos, pérdida de cabello, supresión del sistema inmunitario, anemia, producto del tratamiento. Las dosis y las frecuencias de la quimioterapia van a variar según el tipo de medicamento y el plan de tratamiento individualizado. Por lo general, estos tratamientos, estos esquemas se dan cada 21 días. Hay otro término que usamos que se llama citorreducción de intervalo. Significa que da también muy buen resultado, igual que la cirugía primaria. ¿Qué significa citorreducción de intervalo? Que en mi primera observación con el laparoscopio, veo que la enfermedad está diseminada, me limito a tomar biopsias, la paciente pasa manejo neoadyuvante con quimioterapia, le doy 3 ciclos de quimioterapia y luego la paciente posteriormente entra a su cirugía, a citorreducir. La quimioterapia es su trabajo, elimina las células malignas, los tumores de gran tamaño, y la cirugía posteriormente va a citorreducir, es tratar de sacar todos los órganos pélvicos, ¿no?, que debemos realizar. La dosis y la frecuencia de la quimioterapia va a variar según el tipo de medicamento, el plan de tratamiento individualizado. La duración de la quimioterapia va a depender del tipo y del estadiaje del cáncer. También se usa radioterapia, terapias dirigidas y terapia hormonal que hemos mencionado, que son tratamientos novedosos. Bueno, no tan novedosos porque ya tienen 10 años ya en uso en nuestro medio, en otros países, en otras latitudes. No olvidemos también que este cáncer de ovario tiene mayor incidencia en países asiáticos, en países europeos, Europa del Este, y de menor incidencia, felizmente, en países latinos. Los efectos secundarios del tratamiento con quimioterapia que se han mencionado, muy rápidamente lo voy a mencionar: náuseas, vómitos, pérdida de cabello, fatiga, cambios hormonales. Estas pacientes deben ser seguidas y monitorizadas después de su tratamiento. Después de la cirugía, de la quimioterapia, cuando se ha terminado el tratamiento, es crucial realizar un seguimiento regular para evaluar la respuesta al tratamiento. Acá nos viene nuestro famoso marcador CA125, ¿no? No olvidemos que el CA125 está en relación a los tumores epiteliales, ¿no? Epiteliales, no en todo tipo de tumor de ovario. Entonces, nosotros hacemos seguimiento a las pacientes tratadas quirúrgicamente o con quimioterapia cada 3 meses, cada 6 meses. Vamos haciéndole seguimiento a través de las imágenes, de la tomografía, del escaneo de todo el cuerpo y del marcador tumoral, para ver dónde está la posible recurrencia, dónde aparece, para poder darle tratamiento. Entonces, el seguimiento va a incluir exámenes físicos, análisis de sangre, exploraciones por imágenes y otros estudios para determinar el estado del cáncer y poder controlar los efectos secundarios del tratamiento. ¿Cómo prevenimos el cáncer de ovario? No hay una forma segura, así como no hay un screening. Ojo, no hay un screening exacto para poder yo diagnosticar. Así como escuchamos, el screening de cáncer de mama es la mamografía. Acá no podemos, no hay. Se han hecho estudios, se han intentado realizar estudios a través del CA125, de la ecografía transvaginal, pero hay 2 estudios que no han podido determinar el beneficio de estos exámenes. Entonces, existen algunas medidas que nos pueden ayudar a reducir el riesgo, ¿no? Controlar el historial familiar y los antecedentes de cáncer de ovario. Por ejemplo, pacientes portadoras de las mutaciones BRCA1 que ya cumplieron su vida fértil, ¿no? Mayores de 35 años, se le hace su histerectomía con anestectomía bilateral. Tienen que mantener un peso saludable, porque ya hemos mencionado al inicio de la exposición que el índice de masa corporal está en relación con ese tipo de cáncer. Entonces, hay que mantener una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, evitar el consumo excesivo de alcohol y de tabaco, considerar la posibilidad de tomar anticonceptivos orales. Es muy importante. Ya también se ha mencionado, más de 15 años reduce un 50% el riesgo de hacer un cáncer de ovario, y realizar chequeos ginecológicos regulares y pruebas de detección. La importancia del diagnóstico temprano es muy importante, ¿no? Es distinto que ustedes traten a un cáncer de ovario en estadio 1, que su pronóstico de vida a los 5 años es más del 90%, que ustedes diagnostiquen un cáncer de ovario en estadio 3, 4.
pronóstico de vida baja un 20% a los 5 años, ¿no? 5 años de sobrevida, 20% en un estadio 3-4, y un 90% si ustedes lo detectaron ese cáncer de ovario en estadio inicial. La investigación en cáncer de ovario está progresando constantemente y con nuevos enfoques. Lamentablemente, eso no nos da las estadísticas porque vemos de que va en aumento, no está disminuyendo, así como, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio. Aquí avanza. Los estudios están explorando biomarcadores para la detección temprana, como decía 125, y nuevas proteínas en la sangre, como el HE4, ¿no? Las terapias dirigidas se están desarrollando para atacar específicamente las células cancerosas, evitando el daño a las células sanas. La inmunoterapia, que utiliza el sistema inmunológico del mismo paciente para combatir el cáncer, muestra resultados prometedores en varios ensayos clínicos. Ahora, el manejo de cáncer de ovario no es solamente el quirúrgico, sabemos, ¿no? Ni tampoco solamente la quimioterapia. Entonces, es un grupo multidisciplinario, un grupo de apoyo. Aquí entra a tallar el cirujano, el oncólogo médico, la ayuda psicológica, el entorno familiar es muy importante en el manejo de este cáncer, como el resto de cánceres, ¿no? La consejería, comunidades en línea, ahorita que está de moda las comunicaciones por estos aplicativos, hay comunidades con cáncer de ovario, con cáncer de pulmón, que se van comunicando y van manifestando los síntomas y de acuerdo a eso van dando algún apoyo emocional al paciente, ¿no? También entramos a tallar los médicos, las enfermeras, algunos otros profesionales, como he mencionado, los psicólogos, que van a brindar apoyo y cuidado personalizado. Realmente decirle a un paciente que tiene cáncer de ovario es mucho estrés para el paciente. Va a generar un impacto emocional profundo en las pacientes y en las familias de los pacientes. El miedo, la ansiedad, la tristeza, la incertidumbre son emociones comunes. Los pacientes pueden experimentar cambios en su autoestima, en las relaciones sociales y en la vida cotidiana, ¿no? Por eso el entorno familiar juega un papel muy preponderante en un paciente con cáncer. Y eso lo vemos a diario con los pacientes, ¿no? Cuando la familia está inmiscuida en la enfermedad. Hacerla distraer a la paciente, que la paciente esté ocupada, no, pues no va a estar en la casa sin trabajo de repente o sola, ¿no? Entonces se va a deprimir la paciente, la mente se deprime porque dice me voy a morir, como cualquier ser humano, nos diagnostica mañana cáncer y decimos lo primero, nos vamos a morir ya. Entonces todas nuestras ideas, todas nuestras ilusiones, nuestros objetivos se derrumbaron. Es importante, es muy importante el apoyo psicológico para afrontar estas emociones y desafíos. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta para pasar a los tumores benignos? Los tumores benignos para hacerlo, ¿se puede continuar, doctora? ¿O ya le he pasado ahí la revisión de los PowerPoint? Sí, ¿O doctor, están ya? ya le compartí también a mis compañeros. Ya. Entonces, tumores benignos ya es una patología, bueno, son tumores de crecimiento que no son cancerosos, ¿no? Se van a originar en el tejido ovárico, son relativamente comunes y en la mayoría de los casos no van a representar un riesgo grave para el paciente, ¿no? Son de crecimiento que se originan siempre en el tejido ovárico. Estos tipos de tumores no son malignos, no van a representar un riesgo grave para la salud de la paciente, a diferencia de los tumores malignos. No vamos a ver los quistes ováricos, los más frecuentes los cistoadenomas serosos, los mucinosos. Ojo, cistoadenomas, a diferencia de cistoadenocarcinoma, ¿no? La diferencia. Se van a desarrollar, por ejemplo, los cistoadenomas a partir de las células epiteliales del ovario, como el cistoadenoma seroso, el cistoadenoma mucinoso. Los fibromas y los tecomas pueden producir algunos síntomas hormonales en la paciente, pero no de tipo maligno, ¿no? Son de crecimiento lento, ¿no? Se van a formar como parte del ciclo menstrual normal, como el quiste folicular, por ejemplo, un quiste folicular unilocular que hemos visto en la clasificación IOTA, un B1, un quiste unilocular de 8 centímetros, de 5 centímetros. A veces se programa una cirugía que es innecesaria, ¿no? Un quiste que
Y ustedes le dan anticonceptivos orales 3 meses a la paciente y ese quiste rompe de forma normal, ¿no? Eclosiona de forma normal, sin mayor riesgo, evitando cirugías innecesarias, ¿no? Esos quistes lo vemos con frecuencia en consulta externa y lo que se debe dar a la paciente es tranquilidad. Los quistes del cuerpo lúteo, un folículo que ha ovulado y no ha involucionado y ha seguido creciendo, entonces esos quistes por lo general son de manejo observacional, seguimiento, nada más, no hay otra cosa más que hacer en esos tipos de, ¿no? El quiste folicular que se ha mencionado, el quiste lúteo. ¿Cuándo son quirúrgicos estos quistes? ¿Cuándo debo operar o no debo operar? No es que ya le diagnostiqué un quiste simple, ya me olvidé, señora, ya véngase cuando quiera. No, no es así. Tiene que hacerle un seguimiento cada 3 meses, darle tratamiento, como digo, con anticonceptivos orales. Eh, a veces sigue creciendo ese quiste, ¿no? Se habla que cuando es más de 10 centímetros tiene que operarse de todas maneras, o cuando es más de 8 centímetros tiene que operarse, por el riesgo de torsión. Se puede torcer el quiste y puede producir un dolor pélvico agudo, intenso, que no calma con ningún analgésico. De repente va a la emergencia con su quiste y dice, pero le dice, es un quiste simple, le ponen analgésicos y la paciente le calma y vuelve, así. Entonces, mejor es hacerle su cirugía. Hay distintas formas, ¿no? Puede ser cirugía mínimamente invasiva. Son quistes que lo maneja el colega el ginecobstetra. Muy bien, ¿no? A diferencia de los malignos, cuando vemos sospecha de malignidad, sí debe ser manejado por su especialidad de ginecología oncológica, ¿no? Con las características psicográficas de morfología del tumor que se han mencionado. El cistoadenoma mucinoso, ¿no? Que son tumores que crecen de gran dimensión, los fibromas, ¿no? El diagnóstico por imagen nos va a ayudar mucho en estos tipos de tumores, la ecografía transvaginal, la tomografía. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Sí, doctor, disculpe, una consulta, a ver si entendí bien. Para el diagnóstico de cáncer de ovario es, entiendo, biopsia en el momento de hacer la cirugía, o sea, lo que diga el anatomo patológicamente hablando, lo que salga. Correcto. Bien, gracias por la pregunta, doctora. Entonces, hay un estudio que se llama estudio biopsia por congelación. Ya vi que la ecografía me dice o tiene más de 2 criterios de malignidad. O sea, yo veo un tumor sólido de más de 10 centímetros o con papilas, con vegetaciones, con flujo, con vascularidad dentro del tumor. Entonces ya estoy sumando varias características de malignidad, ¿verdad? O que de repente en la tomografía capte contraste, esta tumoración. Entonces, no es que yo estoy dando el diagnóstico de cáncer de ovario, ojo, tiene que ser todavía evaluado por el patólogo. Entonces, es manejada por el ginecólogo oncólogo, por el cirujano oncólogo, capacitado en manejo de tumoraciones malignas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, no me voy a poner primeramente a hacer cirugía mínimamente invasiva en estos tumores. La idea de la cirugía, que es la piedra angular del tratamiento, es hacer una laparotomía. ¿Se entiende la laparotomía, no? Abrir la cavidad abdominal y sacar el anexo completo. Luego del lavado y de la exploración de la cavidad abdominal, saco todo el anexo completo, todo el tumor completo. No debo tratar de no romperlo, de preferencia, ¿no? Para que no se disemine el tumor, porque si ustedes han escuchado la clasificación FIGO, ya el hecho simple de romperlo, la rotura quirúrgica, ya estamos hablando de 1C1, ya la estoy mandando de frente a la quimioterapia a la paciente. Distinto a que yo lo saque intacto, ese tumor, la cápsula está intacta y así lo lleve al patólogo que va a estar, si no en la misma sala, en otro ambiente para su estudio patológico. Y luego de 20, 30 minutos o una hora, dependiendo la tumoración, el patólogo me va a decir si esa tumoración es maligna o no es maligna. De acuerdo a ese resultado, si me dice que es benigna, entonces yo me limito solamente a cerrar. Ya no saco el útero, ya no saco el otro anexo.
Yo hago el estadiaje cuando el patólogo a mí me ha informado que esa tumoración es maligna. Ya en la misma sala de operaciones, eso se llama estudio por congelación, biopsia por congelación. ¿Ya? Tiene la sensibilidad no tan buena como el estudio en parafina o el estudio posterior, que le van a hacer mayor número de cortes a su tumoración, pero ya más o menos le va a orientar a que si debe continuar con la cirugía o ahí debe detenerse. Entonces, el diagnóstico no es por la tomografía, no es por el marcador tumoral, porque muchas veces nos metemos y decimos, doctor, es un cáncer de ovario, ¿por qué? Porque su marcador tumoral está en más, su CA125 es más de 1000. Tumoraciones con marcadores más de 1000, nos hemos encontrado con un endometrioma, ¿no? Todo, ya saben que el CA125 puede aumentar en cualquier condición, en cualquier patología benigna o maligna. ¿Qué patologías benignas me puede aumentar el 125? La miomatosis, el embarazo, la regla, ¿no? Hasta una cistitis puede elevarle el CA125. Los miomas pueden elevar el CA125, la endometriosis, patología frecuente que vemos, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta de su compañera, el diagnóstico se va a dar en la mesa de operaciones. De acuerdo a eso, voy a ver si yo continúo con el estadiaje, si voy a continuar con la cirugía o ahí me detengo. ¿Correcto, doctora? Sí, doctor. Entonces, siguiendo ese razonamiento de que al momento de que sacan el ovario tiene que estar intacto, por eso digamos que estaría contraindicado hacer una biopsia con aspiración por aguja fina con ecografía, justamente porque si es cáncer se diseminaría, entiendo. Claro, es correcto, doctora. Mire, a pesar de que hay estudios, así como ustedes de repente alguno de ustedes ha visto la biopsia Trucat de mama, vemos una paciente con un tumor en la mama y le hacemos una biopsia con aguja gruesa, no sé si alguno de ustedes ha visto. Entonces, aquí no podemos hacer esto. Hay estudios que tratan de meter la biopsia con aguja fina, no tan gruesa, con una aguja 17, 18 por vía transvaginal, pero realmente lo que va a producir es diseminar el tumor o el riesgo de una lesión de intestinal o de una lesión de otro órgano, ¿no? Entonces, si el tumor está intacto, no me voy a poner yo a biopsiar con una aguja, lo voy a romper, lo voy a diseminar para que me diga maligno. Entonces, realmente, para los que hemos hecho biopsia por vía transvaginal, no es cosa simple, no es cosa simple. Sí he visto. Incluso han mencionado algunas revisiones, esto de la biopsia por vía transvaginal para evitar la laparotomía, pero realmente no tiene mucho asidero. Entiendo, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan? No sé si estoy pasando algo por algo importante que de repente ustedes deben pasar. Otra cosa importante en cáncer de ovario, siempre tiene que hacerse el estadiaje completo, ¿no? La linfadenectomía pélvica y paraórtica, a diferencia de endometrio que a veces, si es de bajo riesgo, nos limitamos a una linfadenectomía pélvica, en ovario no, tenemos que hacer el estadiaje completo. Bien, si no hay más preguntas, entonces le agradezco a todos los participantes, los que han estado despiertos, los que han estado dormidos también, por acompañarnos.